maravilloso es este documento histórico que nos muestra un poco, hermanos, la esencia de la fe cristiana, ¿ya? El contenido de la fe cristiana. Y hoy día quisiera enfocarme solamente en la primera frase: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a estar estudiando eso y para eso quiero acompañar esa frase con un texto bíblico. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te damos gracias en esta hora por esta maravillosa oportunidad en la cual podemos abrir tu palabra, leerla y meditar en estas verdades maravillosas que eminan nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a que podamos comprender las verdades contenidas en este texto y en especial las verdades contenidas en el credo apostólico. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder condensar la fe histórica, la fe básica del cristianismo en este documento histórico, Padre, el cual nos hace mucho bien poder comprender y estudiar el contenido de la fe cristiana. Te alabamos, Señor, por esto y rogamos que tu bendición sea sobre nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Lo que viene, hermano, a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros, ¿cierto? Lo que quiere decir la Iglesia cuando emplea la palabra Dios revela todo acerca de nuestra adoración y revela todo acerca de nuestra integridad teológica. De tal manera, hermanos, como lo conversábamos en la mañana, en esa advertencia que dábamos a la Iglesia, si partimos de un concepto erróneo de Dios, vamos a malinterpretar toda la fe cristiana. De tal manera que si podemos rechazar a Dios como se revela en la Escritura, entonces vamos a acabar por rechazar todo lo demás que está en la Escritura, ¿cierto? Por eso la fe es esa confianza que nos lleva a entrar en una relación mutua de fidelidad con Dios. De tal manera, hermanos, que afirmamos que nuestra fe y que nuestra confianza está depositada en ese Dios de amor que se ha revelado a través de la obra salvífica de Jesucristo. ¿Qué significa creer, hermanos? ¿Qué quiere decir yo creo? Yo creo en esto, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Cuando usted le pregunta a una persona, a usted, oye, ¿tú en qué crees? ¿Qué responde usted? ¿Qué queremos decir con esa frase? Creo. Y esto es interesante partir el credo apostólico entendiendo esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Pero créanme, hermanos, que hay diversos modos de creer, ¿cierto? Cuando decimos creo, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Fíjese que el verbo creo, solamente la palabra creo, tiene varios niveles y grados de significancia. En su nivel más bajo, creer, la palabra creer, implica duda o falta de certidumbre. Ejemplo, alguien le pregunta a usted aquí, oye hermano,
el martes que viene vendrán los hermanos a la oración? Nosotros podemos decir, creo que sí, ¿cierto? Aprovecho de dar un... Recíbalo por gracia. Amén. Nosotros podemos responder, claramente creo que sí, pero ese creer en realidad quiere decir que no estamos seguros, porque no sabemos, ¿cierto? Si en verdad estuviéramos seguros de que los hermanos van a venir a la oración, si realmente estuviéramos seguros de que los hermanos van a venir a la oración, no diríamos, creo que sí. ¿Qué diríamos? Sí, vienen. Ese es mi anhelo, Señor. Vienen. Pero al decir creo que sí, estamos dejando abierta la posibilidad de que el hermano quizás se olviden de que hay culto el martes. ¿No es cierto? O quizás de que no haya reunión el martes. Por ahí escuché un wuhu, ¿no? Mientras que el sí creo que vienen, ese sí implica certeza. Al añadirle al creo que sí, implica duda. Pero si nosotros vamos a un nivel un poquito más alto de la palabra creer o del concepto creer, creer implica tener también una opinión. ¿Cierto? Una opinión, y aunque no sea muy firme, existe una opinión. Al decir creo, estamos indicando que algo nos parece verdad, pero que no estamos seguros de ello y posiblemente se nos pueda convencer de lo contrario. Ejemplo, si yo digo, creo que Cristóbal Colón navegó en 3 barcos. ¿Cómo se llaman esos 3 barcos? También en historia, hermanos. Excelente. Si yo digo, por ejemplo, creo que Cristóbal Colón navegó en 3 barcos y tras un proceso de investigación llegó a la certidumbre de que así fue, entonces yo no diré, creo que Colón navegó en 3 barcos, sino que diría, sé que Colón navegó en 3 barcos. ¿Por qué? Porque lo investigué. ¿Cierto? Pero si vamos a un nivel un poquito más elevado del concepto de creer, el verbo creer implica también convencimiento. Aun cuando otras personas quizás puedan pensar lo contrario, ese creer puede ser el resultado de mi propia investigación, ese creer puede ser el resultado o sencillamente de una decisión a la que he llegado por mis propias razones personales. De tal manera que este nivel es en el cual muchos entienden el credo. La palabra creo aquí en el credo, muchos lo entienden en ese nivel. No, yo creo que he llegado, ¿no es cierto? Hay un convencimiento de que Jesús es Dios, ¿no es cierto? De que el Padre es todopoderoso. Y a pesar de que hay otras personas que piensan lo contrario, yo por mi propia investigación bíblica, teológica, sencillamente, o de una decisión personal, ¿no es cierto?, que un día desperté con ganas de ser cristiano, decidí creer que realmente estas cosas son verdades. Sin embargo, existe un nivel un poco más elevado del concepto creer. En ese nivel, cuando empezamos una oración diciendo creo, estamos expresando una certeza absoluta. Aún contra quienes no acepten lo que nosotros creemos. Y esa certeza, hermanos, es tal que estamos dispuestos incluso hasta jugarnos la vida si es necesario. Pero hay otro nivel un poco más elevado que ese, dentro del concepto de creer. Y es en el que se emplea el verbo creer, y es a este nivel que decimos creo en Dios Padre Todopoderoso. Creer, hermanos, implica confianza absoluta. Ejemplo. Si en una piscina hay un niño que está bañándose y la mamá está abajo en la piscina ahí, y el niño, la mamá le dice, hijo, salta. El niño salta, ¿cierto? ¿Por qué decimos que lo hace? Porque cree que es su madre. El niño confía en su madre. Y es aquí la
donde radica la diferencia entre creer en y creer que. Créanme que hoy muchos creen que Dios existe, pero pocos creen en Dios. Y ahí radica una gran diferencia. Cuando en el credo nosotros declaramos que creemos en Dios, lo que estamos tratando de decir, hermanos, no es que solamente creemos que Dios existe, que está allí, como el niño cree que su madre está allí para recibirle. Ni tampoco llegamos que tras considerar el asunto, examinar el asunto, llegamos a la condición de que realmente creemos en Dios porque lo hemos estudiado. Recuerde que el diablo también cree. Y cree claramente que Dios existe. Y está convencido de que Dios existe. Pero eso no quiere decir que el diablo crea en Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, al afirmar juntos que creemos en Dios, lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a jugarnos la vida porque confiamos en ese Dios. Pero yo quiero invitarles, hermanos, a que podamos subir un poquito más de nivel dentro del concepto creer. Y si continuamos explorando los diversos niveles del verbo creer, veremos que hay otro sentido un poco más elevado. De manera que no basta con creer en Dios, en la madre para saltar, ¿cierto? Es decir, en el sentido de confiar. Ejemplo, cuando decimos que estamos en una casa. Imaginemos que está en su casa. Yo le pregunto, ¿dónde está, hermano? Estoy en mi casa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros huesos, todo eso está dentro de la casa, ¿cierto? No creo que usted esté en el espíritu en otro lado y su cuerpo en la casa. No, obviamente, cuando usted dice yo estoy dentro, estamos en la casa, pastor, usted me está diciendo que todo su cuerpo, todo su ser está en su casa, que la casa le rodea a usted por todas partes. De tal manera que la casa no es solo el suelo que a usted le sostiene, sino también las paredes, el techo, ¿cierto? A tal punto que de la misma manera, de manera similar, afirmar que creemos en Dios, no estamos diciendo solamente que creemos que Dios está, que existe, ciertamente implica creer que Dios está allí, como el niño cree que la madre está allí para recibirle. El niño, por ejemplo, salta del agua, ¿por qué? Porque cree en su madre, pero también cree porque la mamá está allí, ¿cierto? Fíjese que creer en Dios, hermanos, como lo dice el credo apostólico, implica creer que Dios existe, implica creer que Dios está, pero no solamente se limita a eso, sino que también quiere decir confiar en Dios como el niño confía en la madre y estar en Dios como estar en su casa. ¿Se da cuenta que el concepto creer no es solamente, yo creo en algo? Esto quiere decir que Dios está en el fundamento y debe estar en el fundamento de nuestra vida. Si nosotros decimos creer en Dios, Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que reflejarse el concepto de que tú estás en Dios y que Dios está en ti. Y ese es el problema de muchos cristianos de hoy en día, que dicen creer en Dios, pero Dios no se ve por ningún lado de su vida. Dicen estar en Dios, pero Dios no está en ellos. ¿Se da cuenta, no? Ahora, para poder comprender que este Dios está presente, nosotros necesitamos entender la revelación de Él. Y fíjese que la Escritura nos muestra a este Dios que se revela a sí mismo. Se da a conocer. Desde los tiempos antiguos, de los apóstoles, la Iglesia ha pasado por un periodo de tiempo en el cual ha tenido que presentar defensa tras defensa, declaración tras declaración con respecto a su fe. El credo apostólico empieza en latín diciendo creo in Deum Patrem omnipotente, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y si nos damos cuenta, el credo de los apóstoles, hermanos, no empieza simplemente con la palabra creo en Dios.
En lugar de eso, va más allá de esta simple frase para describir la identidad y el carácter de Dios. ¿En qué Dios cree usted? ¿Cuál es el carácter del Dios que usted dice creer? ¿Cuál es la naturaleza de ese Dios que usted dice creer? ¿Cierto? Fíjese que la fe cristiana, hermanos, no está fundada en una deidad abstracta o en un Dios con D minúscula. Para nada. Si nosotros estamos aquí hoy, nosotros estamos aquí en el nombre de lo sobrenatural. Nosotros estamos aquí en el nombre de lo sagrado. Nosotros nos reunimos aquí en el nombre de lo divino. Hermanos, nosotros no nos congregamos en el nombre del 3 veces incondicionado. O en alguna forma de especulación nos reunimos para adorar acá. Según las Escrituras, todas las personas saben que Dios existe y aún así afirman rechazar dicho conocimiento. De ahí que la palabra del Señor dice el necio, en su corazón no hay Dios. Hermano, ¿sabe que si Dios no se revelara a nosotros estaríamos completamente perdidos? Tú y yo no somos lo bastante inteligentes, sabios, como para alcanzar por nuestra propia sabiduría e inteligencia el conocimiento de un Dios verdadero. No. El hecho de que Dios mismo se haya revelado a nosotros constituye un acto de gracia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó tanto que renunció a su propia privacidad personal para que sus criaturas le conocieran. Dice Génesis capítulo 2 que Dios caminaba en el huerto. Aleluya. Dios nos amó tanto, hermanos, que renuncia a esa privacidad personal para que tú, como criatura de Él, hecho por sus manos, por el poder de su palabra, puedas conocerle. Y si Dios, hermanos, no se hubiera negado a su propia privacidad personal, si no se hubiera revelado a nosotros, estaríamos perdidos. Hermanos, solamente las Escrituras nos revelan realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? Nuestros corazones, hermanos, son tan corruptos, que estamos condenados a ser ignorantes si no fuera porque Dios se reveló a sí mismo. Amén. Aleluya. Hace varias décadas atrás, unos sociólogos de Gran Bretaña llevaron a cabo un estudio acerca de las convicciones religiosas de los británicos, especialmente de su creencia en Dios. Y cuando llegaron al momento de revelar el resultado de la encuesta, el resultado demostró que aunque muchos creen en un Dios con D minúscula, no creen que ese Dios es personal, y menos aún creen que interviene en la historia humana, y menos aún no creen que tenga algo que ver con la persona y obra de Cristo. Cuando le preguntaron a un entrevistado en ese estudio, le preguntaron, ¿cómo describirías tú al Dios en que tú crees? Esa persona respondió, un Dios cualquiera, nada más. Un Dios cualquiera, nada más. Hermanos, es lamentable que muchas personas con las quienes nosotros interactuamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, alrededor de nosotros, solo creen en un Dios cualquiera. Y lo más aterrador, ¿sabe qué es, hermanos? Lo más aterrador es que muchas personas que están sentadas a nuestros lados
en adoración, creen en un Dios cualquiera. Este Dios cualquiera no es el Dios de la Biblia, hermanos. El primer artículo del credo refiere no a un Dios cualquiera, no al Dios de los filósofos, sino al Dios santo que se ha revelado en la Escritura. Y esto es importante, hermanos, porque la enseñanza básica, óigame bien, la enseñanza básica del cristianismo es creo en Dios, porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Así que los cristianos empezamos con la fe en la existencia de Dios. Y esa es la base de todos nuestros pensamientos, esa es la base de todas nuestras palabras, esa es la base de todas de nuestras obras. Por lo tanto, cuando afirmamos que Dios existe, estamos diciendo que Dios es un ser independiente en el sentido más absoluto de la palabra. Él es el creador, Él es el sustentador del universo y todo depende de Él. Pero Dios no depende de nada ni de nadie. La identidad cristiana, hermanos, está marcada por la confesión de Dios Padre Todopoderoso. Fíjese que el contenido de la fe cristiana empieza con la afirmación del Dios que habló y que se reveló a sí mismo. Por tanto, cuando el credo de los apóstoles, como ustedes lo pueden ver allí, dice todopoderoso, el credo automáticamente está señalando de inmediato el contenido esencial de nuestra fe. ¿Y cuál es el contenido esencial de nuestra fe? La naturaleza trinitaria de Dios, en la cual sin esta afirmación el cristianismo es incoherente y es insostenible. Ahora, no solamente es eso, hermano. Aquí hay algo maravilloso, hay algo bonito, hay algo que nos debe llamar la atención. Y es que la fe cristiana es algo propio. Creo en Dios Padre. El credo, hermanos, como la misma palabra del Señor también, señala que la primera persona de la Trinidad se ha revelado a nosotros como el Padre, ¿cierto? En otras palabras, no se trata de una deidad que está distante, no se trata de un Dios distante que no le podemos conocer, que no tiene ninguna relación con sus criaturas, sino que al contrario, un Dios con quien podemos tener una relación personal, y no cualquier relación. No cualquier relación. Dios, hermanos, no es una fuerza. Dios no es un principio, como dicen algunos. Dios tampoco es un poder superior que está en el universo, como algunos piensan. Antes bien, Él se ha revelado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la revelación de Dios como Padre tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, donde Dios se describe como el Padre de Israel. Esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6, donde prácticamente Dios le dice que los escogió como sus hijos y Él como un Padre. Hermanos, lo que podemos ver aquí, en esta frase que es tan importante, es el amor paternal de Dios que está presente en todo el Antiguo Testamento. A tal punto que la idea de que Dios es Padre, para algunos puede ser chocante. Para algunos puede ser chocante, sobre todo en nuestros tiempos, que parece más una idea machista y patriarcal, ¿cierto? Y por lo tanto arcaica. Para algunos, el creo en Dios Padre puede ser también un vestigio de tiempos antiguos. Y en ese caso, hermanos, si el referente de la imagen paternal de Dios fuera un patriarcal, el mejor ejemplo lo tenemos en la cultura romana.
En Roma, para poder entrar un poquito en contexto cultural, en Roma el padre era el centro de la familia. El padre era el centro de la familia. Cuando decimos padre, al concepto de la palabra padre, para que se entienda bien, cuando nos referimos al concepto de padre, nos referimos al hombre que tenía el poder sobre todas las personas que formaban parte de su familia, ya sea extendida o un clan familiar. Para algunos era el padre, para otros era el abuelo, para otros era el tío, para algunos era incluso hasta el dueño en el caso de los esclavos. Fíjese que el nombre latín para ese nombre era el pater familias. Por lo regular era el que mantenía el control sobre su familia. Era el que mantenía a sus siervos y sus esclavos hasta que los emancipaba, ¿cierto? Y esto explica, hermanos, el por qué algunas personas al día de hoy rechazan la idea de Dios como Padre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué rechazan a Dios como Padre? O la idea de Dios como Padre. Porque lo ven como un pater familia cósmico que desea dominar, esclavizar y por lo tanto oprimir a la humanidad. No por nada hoy quieren, dentro de lo que son las leyes terrenales, en lo posible quitar a Dios de las constituciones. Porque para ellos implica dominación, esclavitud, oprimir, opresión. Lamentablemente, hermanos, hay personas cristianas que ven a Dios de esta misma manera. Yo quiero tener a un Dios, pero que no me gobierne. Yo quiero creer en un Dios, pero no sujetarme a Él. Yo quiero creer en un Dios, pero que no me diga qué es lo que tengo que hacer. Hermanos, muchos ven, estoy hablando de cristianos, muchos cristianos ven a Dios de este modo, como el padre opresivo que solamente sabe castigar a quienes rompen sus reglas. Y hoy empleamos el término padre y los días de la paternidad como señales de amor y cuidado, ¿cierto? Un padre es el que protege, un padre es el que sostiene, un padre es el que cuida, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos como padre, ¿no? Al menos los cristianos, ¿cierto? Por ahí andan algunos papitos corazones, ¿cierto? Como se dice en el mundo. Le añaden esa frase, que no cumplen el papel y la labor de papá, que nosotros comprendemos. De tal manera, hermanos, que para poder entender el sentido original del credo, cuando dice creo en Dios Padre, tenemos que volver a lo que era un padre en la antigua sociedad romana. Y esto nos hará ver, hermanos, que el tiempo en que el credo afirma un Dios de amor, un Dios paternal, hace énfasis en la soberanía de Dios que tiene el control de su creación, el sostenimiento de su creación. Fíjese que lamentablemente muchos teólogos hoy en día, está como de moda el resurgimiento de falsas doctrinas, pero lamentablemente muchos teólogos han usado en la doctrina de la paternidad de Dios para tergiversar su carácter y para promover una enseñanza herética acerca de Dios y su obra redentora. Por ejemplo, los liberales del siglo XIX fueron particularmente culpables de este terror. ¿Por qué? Porque ellos alegaban que el amor paternal de Dios está disponible para cualquier persona, incluso para quienes no estaban en Cristo. Es decir, el amor de Dios estaba disponible para cualquier persona, incluso para quienes no están en Cristo. Oiga bien. En un sentido, debemos en efecto afirmar que Dios se muestra paternal hacia toda su creación y que ejerce un cuidado de toda su creación, un cuidado providencial sobre la humanidad entera. Pero eso no significa, hermanos, que Dios sea Padre de todas las personas en un sentido personal y salvífico. La Escritura afirman claramente que nos convertimos en hijos de Dios solo en virtud de nuestra unión con Cristo. Fuera de Cristo tú no eres hijo de Dios. Así de simple.
Y al ser adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo, tú pasas a ser hijo de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo y lo vimos en la serie de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, el hecho de que los seres humanos tengan un mundo donde vivir junto con el don del alimento, de los recursos naturales, claramente constituyen evidencia de que Dios sustenta a la humanidad de un modo paternal y sin provisión diaria, ni usted ni yo podríamos trabajar. Claramente. Toda la vida desaparecería rápidamente, ¿cierto? Sin embargo, al mismo tiempo debemos reconocer a Dios como la fuente y el sustentador de la humanidad. Pero esto no supone ninguna forma de universalismo. Oiga bien, una cosa, y entienda esto, una cosa es afirmar que el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Y otra cosa muy diferente es afirmar que Dios está obligado a salvar a todos porque Él es Padre. En la Escritura, el camino para conocer verdaderamente a Dios como Padre, en un sentido salvador, es por medio del Hijo y solamente por medio del Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero fíjese que no solamente nos habla sobre el carácter de Dios, su esencia, su paternidad y su afecto hacia su creación y hacia específicamente sus escogidos, sino que nos habla de el poder que Él tiene. Este Dios es un Dios todopoderoso, quien creó el cielo y la tierra. Este objetivo se usa mucho para decir que Dios es todopoderoso, al llamarlo omnipotente. La omnipotencia, hermanos, es uno de los atributos que son incomunicables de Dios. ¿Qué es un atributo incomunicable? Un atributo incomunicable es decir, un atributo que no puede ser transferido o comunicado a ninguna criatura. Solamente Él lo posee. El credo de los apóstoles, fíjese que no solamente afirma creo en Dios Padre, sino también en creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De tal manera que así como Dios es un Dios personal, también es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios próximo, no es un Dios distante, es un Dios próximo, pero también trascendente. De tal manera, hermanos, que esta afirmación de la soberanía de Dios, de la omnisciencia, omnipotencia de Dios, todo esto dirige lo que sigue después del credo. En el credo de los apóstoles, la palabra todopoderoso, como usted lo puede ver allí, es un compuesto, hermanos, que busca representar las perfecciones de Dios. La plenitud de sus perfecciones de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su autoexistencia, su inmutabilidad, como lo hablábamos en la mañana. Todo está dentro de ese concepto todopoderoso. Yo le hago una pregunta a usted, y ojalá que la pueda meditar. ¿Qué seguridad le da a usted el saber que Dios es todopoderoso? Porque es fácil recitarlo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. ¿Pero qué seguridad le da a usted eso? De repente nos vemos tan afligidos, hermanos. ¿Qué seguridad nos da el saber que Dios es todopoderoso? ¿Sabe qué seguridad nos da? Nos da la seguridad de que a pesar de los obstáculos,
de que a pesar de los sufrimientos por los que podamos estar pasando en nuestra vida, Dios tiene el poder y Dios tiene la determinación de que todo sirva para nuestro bien y para nuestra salvación. ¿O usted cree en un Dios que se le escapan las cosas de la mano? El credo enseña, hermanos, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, basado en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. De tal manera que nos da a conocer el mismo credo la relación que tenemos para con Dios. ¿Y cuál es la relación que tenemos para con Dios? Somos sus criaturas. Somos parte de esa creación. Y si entendemos que Dios es el creador que sustenta todas las cosas, vamos a comprender mejor el por qué Dios reclama para sí el señorío de nuestras vidas y del universo. Si nosotros entendemos, hermanos, nuevamente que Dios es el creador, usted va a poder entender el por qué el Señor le dice, tu vida es mía, sírveme. Si usted entiende por qué Dios es el creador, usted va a poder comprender el por qué Él reclama para sí su vida y el universo. No hay nada, como dijo Benjamin Warfield, nada en el universo en la cual Cristo no puede decir, esto es mío. Porque todo es de Él. No hay ninguna partícula que ande suelta por ahí en el universo sin la voluntad de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias, hermanos, se habla muy poco de este Dios todopoderoso. Muchos púlpitos el día de hoy proclaman una visión truncada, una visión distorsionada de Dios. Pasan por alto esta rica enseñanza de la Escritura acerca de la santidad, acerca de la justicia, acerca de la gloria, acerca de la majestad de Dios. Muchos púlpitos hoy en día proclaman un Dios cualquiera, como ese Dios de la encuesta. Un Dios cualquiera. Pero nosotros entendemos que el Dios del cristianismo no es un Dios cualquiera, ¿cierto? No es un Dios cualquiera. Él es el Padre Todopoderoso. El Padre para el cual nada es imposible. El Padre que posee todo el poder. El Padre que creó por el poder de su palabra y quien vive y reina para siempre. Hermanos, para ya finalizar, esta vez sí. ¿Vieron el video, no? Ahí van a poder bailar después todos juntos. Esta verdad, hermanos, de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, es el punto de partida de nuestra adoración. Cuando nosotros confesamos la frase, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sabe lo que estamos afirmando? Estamos afirmando que nuestra fe, que nuestra confianza está depositada en el Dios de amor y que se ha revelado a través de una obra sencilla por medio de Cristo. Creer en este Dios de amor implica que todas las cosas, hermanos, están a disposición para sus criaturas. Todas esas cosas o esas imágenes divinas que son distorsionadas, que intentan presentar a Dios como un ser violento, arbitrario y opresivo, quedan destituidas. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo vemos a Dios como aquel que se revela a la humanidad con la intención de salvarlo, aquel que sabe amar, aquel que sabe perdonar, aquel que sabe tener misericordia. Y vemos a Dios a través del Hijo como aquel que se humaniza para identificarse con el ser humano. Por lo tanto, al hablar de la paternidad divina, es afirmar que Dios nos ama tanto como un padre ama a sus hijos e hijas y como una madre que cría sus polluelos. Quiera Dios, hermanos, que todos nosotros experimentemos el impacto del espíritu de adopción. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido el impacto del espíritu de adopción descrito en Romanos capítulo 8?
en el cual podamos exclamar de lo más profundo de nuestro corazón, Abba Padre. ¿Lo has sentido? Hermanos, decir creo en Dios quiere decir confío en Dios. Decir creo en Dios quiere decir deseo ser fiel a Dios. Decir creo en Dios quiere decir yo sé que Dios es fiel y que Él es poderoso. Decir creo en Dios quiere decir ayúdame, Señor, a creer y a confiar en ti. Hermanos, afirmar, creer o afirmar que creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es declarar que es un Dios en el cual toda nuestra vida, incluso nuestra vida espiritual, dependen de Él. Por lo tanto, quiero invitarles a que podamos meditar en este sermón. Meditar en la paternidad de Dios. Meditar en cómo este Dios todopoderoso tiene un plan perfecto para sus criaturas. Y cómo este Dios está tan cercano, dispuesto para su criatura, en especial para sus escogidos. Por lo tanto, con mayor realidad y franqueza, podemos profesar, como dice el credo apostólico, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Este Dios Todopoderoso no es un Dios cualquiera. Si estás afligido, afligida, recuérdate, crees en un Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando te veas quizás dificultado por alguna situación específica, recuerda que Él es el creador del cielo y de la tierra. Cuando quizás te sientas solo, desamparado, recuerda que Él es un padre que se preocupa por sus hijos. Cuando te sientas sin fuerzas para creer, recuerda que Él está siempre allí. Como la madre esperando a su hijo que salte de la piscina. Ahí está Dios. Cree que le hay, hermano. Crea usted que le hay. Esa frase tiene que hacerse vida en nuestros corazones. Debemos vivir a Dios, vivir en Dios y que Él viva en medio de nosotros. Quiero invitarle a que podamos orar. Y si en algún momento quizás hemos fallado, hemos dejado de creer en este Dios que profesamos, recuérdate de estas palabras. Él es el Todopoderoso. Él no te dejará ni te desamparará. Él tiene el poder y el control. Todo lo que tú veas imposible, Él tiene el dominio. Él reina. Él está sentado en su trono. Tranquilo. Aquí no pasa nada. Como dicen por ahí, todo va a estar bien. ¿Cierto? En Dios, obviamente, todo va a estar bien. Quiero invitarle, hermano, a que podamos orar y meditar en esta palabra, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude también a profesar esta fe y darla a conocer. Cuando alguien le pregunta a usted en qué cree, usted ya sabe qué responder, ¿cierto? Si no, bueno, vuelva a ver la serie en YouTube y ahí para que pueda memorizar nuevamente. Vamos a orar al Señor. Padre.